el domingo pasado, la palabra de Dios nos habló, el Señor nos habló acerca de Débora, acerca de una mujer que entendió los tiempos, acerca de una mujer que fue profeta en su tiempo y juez, pero también era una mujer que cargaba unción, era una mujer que entendía lo que se estaba moviendo en los aires, era una mujer que había aprendido a escuchar la voz de Dios, pero para eso ella había entendido que tenía un llamado de parte de Dios. Y Efesios capítulo 1 versículos del 3 al 5 es donde voy a entrar. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. La semana pasada estuvimos hablando cuál es mi posición en Cristo, cómo Dios ya nos ha predestinado, cómo el Señor ya nos ha bendecido, no con una, no con dos, sino con toda bendición espiritual en los lugares celestes, dice su palabra. Pero cuando yo entiendo cuál es mi posición como hijo de Dios, yo puedo tomar la bendición que ya me corresponde, yo puedo tomar la unción, no importa lo que me cueste, porque para mantener mi lámpara encendida necesito derramar aceite, necesito derramar unción, necesito encender el fuego del Espíritu Santo sobre mi vida para poder ser luz en medio de las tinieblas. Y su palabra dice que esta mujer fue lámpara, fue luz. ¿Por qué? Porque a causa de la victoria el pueblo de Israel pudo ser libertado de la cautividad. Cuando el pueblo de Dios está siendo llamado a libertad, hay una lámpara que tiene que estar encendida. Por eso David dice la palabra de Dios que se le conocía como la lámpara de Israel, un hombre de guerra, un hombre que peleaba, un hombre que mantuvo la unción, un hombre que buscó el fuego, porque a causa de eso los enemigos fueron destruidos. Entonces, cuando yo entiendo cuál es mi posición como hijo, no importa lo que me cueste, yo quiero mucho más. No importa lo que yo pueda sentir en mi físico, yo quiero más del Espíritu Santo de Dios, porque sé cuál es mi asignación. El Señor ya me bendijo. Yo no estoy hablando de cosas físicas, estoy hablando de lo que el Señor está dando, del cielo que se tiene que manifestar a la tierra. Yo te estoy hablando de manera profética. ¿Sabes por qué? Porque aviva el fuego, va a ser un parteaguas para este pueblo, va a ser un parteaguas para esta iglesia. ¿Sabes por qué? Porque nosotros vamos a entrar al Kairos de Dios, donde el fuego se mantiene encendido, y cuando hay una llama que está avivada, nadie puede salir igual, a menos de que no se entre al lugar santísimo. Así es. Es la única manera en la que tú puedes venir a este lugar de Aviva 2024 y puedes decir: bueno, yo estuve ahí, estuvo chido, se sintió bien, pero sigo viviendo mi vida igual. ¿Sabes por qué? Porque solamente los que entran como sacerdotes al lugar santísimo son los que viven el fuego. Sí, amén. Y esto es una asignación para todos. Esto es un llamado para cada uno de nosotros. ¿Me va siguiendo hasta aquí? Amén. Eso es una bendición con la cual ya fuimos bendecidos desde antes de la fundación del mundo. Amén. La diferencia es qué estoy haciendo yo para tomar esas bendiciones. Débora tuvo que pelear para poder libertar al pueblo. Barak tuvo que pelear para poder libertar al pueblo. Sansón tuvo que pelear para poder libertar al pueblo. ¿Me va siguiendo? Cada uno, Gedeón tuvo que pelear para poder libertar al pueblo. Josué tuvo que pelear para poder libertar al pueblo. Y cada uno de los siervos de Dios tuvieron batallas que tuvieron que pelear. ¿Tú qué batalla estás peleando? Tal vez tu batalla ha sido con la comodidad. Tal vez tu batalla ha sido con el conformismo. Tal vez tu batalla ha sido con la mediocridad. Discúlpame que te esté hablando de esta manera, pero no te puedo hablar de otro. Tal vez tu batalla ha sido con el doble ánimo, el doble pensamiento. Tal vez tu batalla ha sido con alguna adicción. Tu batalla ha sido con el alcohol, con las drogas, con las mujeres, con los placeres, con los pensamientos. ¿Cuál ha sido la batalla que tú has estado peleando? Que hasta este día has dicho: ¿sabes qué? Siento que a veces voy ganando, pero de repente siento un retroceso en mi vida. No sé si tú me vas siguiendo. Porque todos peleamos por alguna manera, pero lo que necesitamos es poder mantener el fuego para poder ir venciendo. Y ahorita vamos a entrar a esto.
Dice la palabra de Dios en el verso 4: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin mancha delante de Él. Hasta ahí nos quedamos el domingo pasado. Y después de esto comenzamos a hablar acerca de Débora y de Barak. Pero hoy quiero hablar de lo que dice el verso 5. Dice, voy a leer desde el 4: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Mira esto: el Señor ya nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, en el verso 4, y dice, para que fuéramos santos sin mancha delante de Él. Eso ya lo hablamos, que es ser santo, ser apartado, sin mancha. ¿Cuántos hemos tenido tenis blancos o tenemos tenis blancos o alguna ropa blanca? Un pantalón, no se diga las mujeres. Las mujeres tienen un pantalón blanco y están cuidando dónde van a pisar para no mancharse el pantalón. Si tenemos tenis blancos, estamos cuidando por dónde vamos a pasar para no ensuciar los tenis blancos, ¿cierto o no? Sí. Entonces, la palabra es, sin mancha es cuidar mi vida, sin mancha es cuidar mi corazón, sin mancha es cuidar mis pensamientos. ¿Sabías tú que donde quiera que nosotros andamos tenemos que cuidar de no manchar nuestras vestiduras? Donde quiera que tú y yo caminamos tenemos que cuidar por dónde andamos. Tenemos que cuidar el camino por donde caminamos. Tenemos que cuidar los pies. ¿Sabes por qué? Porque los pies también se manchan. Y los pies representan nuestro andar, nuestro caminar. No sé si tú me vas siguiendo. Por eso es que vimos hace tiempo que Dios le habló a Moisés y le dijo: quita los zapatos de tus pies, porque el lugar donde estás es un lugar santo. Lo que Dios le estaba diciendo a través de la zarza es: yo soy el fuego que te purifica. Yo soy el fuego que te santifica. Y el lugar donde tú estás es un lugar santo. Por eso es que tienes que dejar tu manera de caminar. Por eso es que Dios llama a que nosotros podamos mantenernos apartados, cuidando nuestra vida, para poder permanecer limpios, santos y sin mancha. Sí, amén. Si tal vez tú dices, bueno, es que a mí me gusta caminar por donde hay lodo, ten cuidado, porque solo los regresan al lodo. Dígalo. ¿Sí sabe quién va al lodo? Sí. ¿Quién se revuelca en el lodo? Los cerdos. Los cerdos. Yo dije, se va a ofender la iglesia si digo esto. Así lo dice la palabra. Pero la Biblia dice, solo los cerdos regresan a ensuciarse del lodo. Y no es que nosotros estemos diciendo algo para ofender, ni mucho menos, está escrito. Sí, amén. Por eso es que tenemos que aprender a cuidar nuestro caminar. El único animal que lo lavan y lo vuelve y se vuelve a ensuciar enseguida es el cerdo. Al cerdo lo bañan e inmediatamente va y se revuelca en su suciedad. ¿Me va siguiendo? ¿Sabes qué representa esto? Representa gente que viene a clamar por la sangre de Cristo e inmediatamente regresan a volver a ensuciarse en el pecado. Y no sé por qué estoy hablando de esto, pero yo no lo tenía aquí. Pero lo que sí te estoy diciendo es que cuando venimos a Cristo y cambiamos nuestra vida, nosotros tenemos que cuidar de mantener nuestras vestiduras limpias. A veces queremos que Dios nos lleve de la mano a todos lugares, y cuando vemos el pecado, nosotros queremos que Dios nos agarre y nos levite y nos levante y volemos para cruzar el pecado. Cuando el Señor nos dice, tú tienes que ver por dónde caminas, tú tienes que cuidar por dónde andas, tú tienes que cuidar las decisiones que tomas, tú tienes que cuidar los pensamientos que tienes, porque ¿sabes algo? Nosotros somos racionales. Y nosotros tenemos la libertad de escoger. Y Dios nos ha dado el libre albedrío para poder tomar decisiones. No sé si tú me vas siguiendo. Sí, amén. Amén. Pero lo que Dios había destinado y predestinado para el hombre no era que volviera al pecado. Lo que Dios predestinó para el hombre no era que viviera bajo cautividad como Israel. La palabra de Dios enseña que Israel volvía a ser cautivo a causa del pecado. Y lo que quiero hablarte en esta tarde es que nosotros, cuando nosotros no cuidamos de que Dios ya ha hecho una obra en nosotros, hay espíritus que están esperando a ver la casa limpia, a ver la casa barrida. Y si ven que
la casa no está habitada, ellos regresan y dicen, de aquí soy. Pero no vienen solos, vienen con 7 más. Con ayuda. Así es. Por eso es que de repente ves a gente que era mentirosa, pero ahora es súper mega mentirosa. Por eso es que ves personas que eran maldicientes y ahora son maldicientes y borrachos. Y a su nombre. Y así no diga amén, así es. ¿Sabías tú que todo eso viene por espíritus? Todo eso es en el área espiritual. Pero también nosotros podemos cerrarle las puertas a esos espíritus. Sí, amén. Buscamos, clamamos, rogamos a Dios como al pueblo de Israel. Señor, ten misericordia porque estoy en cautividad. Señor, ten misericordia porque abrí puertas. Señor, ten misericordia porque pequé contra el cielo y contra ti. Señor, ten misericordia. Y el Señor en su misericordia viene y como aquella mujer da las migajas. ¿Por qué? Porque no tenemos la identidad de hijos. ¿Sabes por qué? Porque si fuéramos hijos nos sentaríamos a la mesa con el Padre y cuidaríamos nuestras vestiduras para poder vivir como hijos de Dios. ¿Pueden cuidar, por favor, que no me estén distrayendo los niños? Maestra, gracias. ¿Me va siguiendo? ¿Sabes por qué? Porque nosotros tenemos que entender que como hijos de Dios, el Padre ya predestinó bendición, ya predestinó salvación, ya predestinó vida eterna. La diferencia es: yo estoy entrando a lo que el Señor ya estableció, o qué estoy viviendo. Está muy recio. Y a su nombre. Yo siento un fuego que me está quemando. Entonces, iglesia, tenemos que entender cuál es mi posición como hijo. Lo que Dios ya está. Oh, sí, pastor, ese texto me lo sé de memoria. ¿Y por qué no se vive? Si la palabra de Dios es para vivirla, no para memorizarla solamente. La palabra de Dios es un manual de práctica. No es un manual de intelecto, de conocimiento solamente. Porque los fariseos tenían conocimiento, pero no vivían la palabra. Y Jesús vino a establecer el reino a través de la palabra. No sé si tú me vas siguiendo. Amén. Entonces yo tengo que entender que según el Padre nos ha escogido en Él, desde antes de la fundación del mundo, para que yo fuese santo. O sea, ¿cuál es tu asignación del cielo en esta tierra? Que tú seas santo. Esa es la asignación del cielo para ti en esta tierra. Pastor, pero es que está muy difícil. Mire, es que yo me junto con gente que es mal hablada. Pues apártate de ellos si estás caminando por el camino de pecadores. Y si estás sentándote en silla de escarnecedores, levántate de ahí. ¿Qué haces? Ay. Pastor, que no he predicado que Dios nos llamó a ser luz sin hijo. Pero si estás como papi iluminando nomás, si no estás manteniendo el fuego, ¿cómo vas a ser luz? ¿Sí me vas siguiendo? Para poder ser luz. ¿Cuántos recuerdan cuando se vivían en las casas con la flamita de la vela? Sí. Con trabajos veíamos por dónde andábamos porque la luz era tenue. Pero cuando viene la electricidad se hacen los focos y la luz ilumina demasiado. Ahora podemos caminar confiadamente, ¿cierto o no? Pero antes andábamos como a tientas, ¿verdad que sí? Ok. Cuando un creyente no tiene la luz encendida del Espíritu Santo en su vida al 100, anda a tientas en el cristianismo. Anda a tientas en el cristianismo. No sé si usted me va siguiendo. Ay, es que Cireo, es que está lloviendo, me voy a mojar, mejor no voy a la iglesia. ¿Sí me va siguiendo? Sí, amén. No se distraiga, Entonces, cuando yo entiendo cuál es mi posición como hijo y tengo un llamado de parte de Dios, yo voy y me siento a la mesa del Padre. ¿Sabes por qué? Porque sé que en la mesa del Padre va a haber un buen alimento. Y el Padre no me va a dejar a medias. Y el Padre va a darme lo que yo necesito
para poder mantenerme en integridad, en búsqueda, en comunión. En otras palabras, sé que el Padre me va a saciar para que nada del mundo pueda saciar mi alma. No sé si estamos acá. Sí, amén. Ahora sí voy a entrar a predicar. Esto era solamente una introducción, un paréntesis. Dice el verso 5, sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El Señor nos ha llamado desde antes de la fundación del mundo en amor con propósito. Tú y yo tenemos que entender cuál es nuestro propósito en esta tierra. El propósito de nosotros es, volvemos al punto, santidad, cuidar nuestra vida, cuidar nuestro caminar, mantener el fuego encendido en nuestra vida, por amor al Padre, porque Él en amor nos predestinó, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Nosotros decimos amar a nuestro prójimo, corresponder en amor, pero lamentablemente tenemos un concepto errado del amor. El amor no es satisfacer nuestros deseos almáticos. El amor no es satisfacer mi deseo carnal. El amor no es solamente encuentros sexuales. El amor no es eso. El amor va más allá. Por eso dice la palabra de Dios: el amor todo lo sufre, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, porque Dios por amor se dio a nosotros, pero nosotros por amor decimos: Padre, tú conoces mi amor por ti, que es más dulce que la miel, pero hoy no puedo ir a la iglesia. Aleluya. Ya nos vamos. ¿Cuál es tu propósito, iglesia? Ayúdenme a predicar. ¿Cuál es tu propósito? Vivir en santidad. Vivir en santidad. ¿Cuál es tu propósito? Cuidar nuestra vida de no mancharnos. ¿Cuál es nuestro propósito, pues? Que va a decir: pastor, ¿y el suyo también? Sí, también el mío. Nuestro propósito como iglesia es vivir en santidad, cuidar de no manchar nuestras vestiduras, mantener el fuego del Espíritu Santo. Amén. Bueno, estuvimos hablando de Débora, de Barak, y hoy quiero llevarte a una historia muy bonita que ya la hemos leído o escuchado. Libro de Jueces, capítulo 5. Vamos a leer desde el capítulo 4. Johnny, ponme Josué capítulo 3, versículos del 2 al 6. Josué 3 del 2 al 6. Y recuerda que estamos hablando acerca del tiempo del fuego de su presencia. ¿Cuándo recuerdan de qué nos habló el Señor el jueves? Miércoles iba a decir. El jueves, ¿cuántos recuerdan de qué nos habló el Señor? Los que vinieron. Amén. ¿Mandé? Es el agua. Muy bien, el agua, que el Espíritu se derrama como agua sobre nuestras vidas, y es una fuente, ¿verdad? Que el Señor lo que quiere es que de nosotros, de nuestro interior, corran ríos de agua viva. Y en esta parte de la predicación, nuestro hermano Neftalí tocaba puntos bien importantes. Sí, amén. Hablaba acerca del agua y hablaba acerca de los pies, porque dio una escritura donde cuando nosotros entramos hacia los tobillos representa un nivel de llenura. Cuando entramos y caminamos más, después de 100 codos, 1000 metros, era cuando nosotros entramos hasta la rodilla y después hasta la cintura. Pero habla de 4 fases bien importantes, 4 facetas del cristiano para poder nadar en el Espíritu. Amén. ¿Me va siguiendo? Ahí está otra perla, varón. 4 facetas importantes, ¿verdad? Para nadar en el Espíritu. Desarrollate un tema de eso, yo sé que el Señor te lo va a dar. Entonces, yo quiero hablarte de lo siguiente. Libro de Josué, capítulo 3, versículo 2 dice: después de 3 días, los oficiales pasaron por medio del campamento. Está hablando Josué antes de cruzar el Jordán. Y dice la palabra del Señor que después de 3 días,
los oficiales pasaron por medio del campamento y dieron órdenes al pueblo. Diga conmigo, dieron órdenes. Siempre que Dios da una orden, es una ley establecida por Él. Amén. Esto tenemos que tenerlo siempre en memoria. Por eso es que es bien fácil, ¿no? Es fácil recordar los 2 mandamientos que el Señor Jesús nos dejó. Dice la Escritura que cuando el Señor Jesús vino a esta tierra, resumió la ley y los profetas, o los 10 mandamientos, en 2. ¿Cuál es el primero? Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón. Vamos, con y toda tu así alma, como toda que- tu mente, con todas tus fuerzas. Como que todos no lo sabemos. ¿Cuántos se lo saben? Levante la Amén. mano. Levante la mano, sin pena. ¿Cuántos se saben? Ok, si usted no lo sabe, investíguelo, ahí está la palabra de Dios. Primero, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Vamos a resumir, ¿ok? Sobre todas las cosas, ¿qué implica? Todo. Todas, o sea, es una ley que Dios establece, ¿cierto o no? Cierto. Ama a Dios por sobre todas las cosas. Por eso es que le digo que el ser humano tiene un mal concepto de amor. El ser humano necesita ser restaurado, ser restituido al verdadero amor del Padre, al amor ágape. Porque cuando entendemos lo que este primer mandamiento está diciendo es: no vas a tener nada más en tu corazón, en tu vida, sobre Dios. Así es. ¿Me va siguiendo? Ahora, ¿quién es Dios para mí? No me responda, porque usted me va a decir: para mí es todo el Señor. Hechos, no palabras. Así es. Para mí es mi amado, es mi Padre, es mi Dios, es mi dueño. ¿Podrá alguien decir: es mi amado Señor precioso? Sí, yo te creo. Pero los frutos hablan más que las palabras. Sí, amén. Sí, amén. Por eso dice la Escritura que por los frutos vamos a conocer realmente. Así es. ¿Me va siguiendo? Amén. ¿A quién les gustan los taquitos de sesos? Y los de lengua. Y los de labio. Y los de Amén. trompa. Amén. Amén. Están bien buenos. A mí sí me gustan. Hombre. Pero lo que voy a hacer es lo siguiente: Jesús nos dejó establecidos solo 2. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente, etcétera, con todo lo que tú eres, y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué se nos tiene que repetir tantas veces esto? Pastor, ya me lo sé de memoria, no necesita predicarme de esto. Yo no te lo estoy predicando porque se me antoja. Es Dios que te lo está recordando para que lo practiques. Amén. Es Dios que nos lo recuerda para ponerlo por obra, porque su palabra es viva. ¿Me va siguiendo? Entonces, aquí a Josué, Dios le estaba diciendo: después de 3 días, los oficiales pasaron por medio del campamento y dieron órdenes al pueblo. Fíjate esto: dieron órdenes al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto del Señor vuestro Dios y a los sacerdotes levitas llevándola, para que partiréis de vuestro lugar y seguiréis. Ve la instrucción. Cuando veas que el arca del pacto del Señor tu Dios. ¿Qué había en el arca del pacto? La ley del Señor. ¿Qué había en el arca del pacto? En esa cajita había cosas importantes. Sí, amén. Lo que pusieron maná. ¿Qué pusieron adentro del arca? ¿Cuántos recuerdan? La vara de Aarón. Para. La vara de Aarón, El maná. el maná, ¿qué más? Las tablas de la ley. Las tablas de la ley. ¿Me va siguiendo? Amén. Y todo eso tiene un significado. Sí. Ahora, Josué le estaba diciendo al pueblo a través de los oficiales que cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas llevándola, entonces saldrán de su lugar y la seguirán. ¿Qué era lo que el pueblo estaba entendiendo? Lo que Dios le estaba diciendo al pueblo es: cuando vean mi gloria y mi autoridad, y cuando ustedes sean alimentados por mi palabra, ustedes van a seguir caminando hacia donde yo los voy a llevar, porque a donde yo los llevo es una tierra donde fluye leche y miel. Aquí estaban conquistando ellos la tierra de Canaán, pero tenían que seguir peleando
entiendes lo que el Señor quiere hacer a través de tu vida, se te va a pasar el tiempo. Santo Cristo. Se nos va y nos quedamos pensando. Sí. Aviva 2024. Aviva el fuego. Es una temporada donde yo estoy seguro que va a hacer algo el Señor. Amén. Ya tenemos una señal de tantas que el Señor nos ha dado. Amén. Y quiero decirte lo siguiente. Dice la palabra de Dios en el verso 4. Sin embargo, dejarán entre ustedes y ella una distancia de 2000 codos, o sea 9000 metros. No se acerquen a ella para saber el camino por donde deben ir. ¿Qué era lo que los conducía? ¿Qué era lo que les mostraba el camino? Si está acá, ¿dónde nos vamos? Sí, amén. ¿Qué era lo que les indicaba el camino? El arca de Dios. Por eso es que les dijo, no estén cerca, dejen una distancia de 2000 codos o 9000 metros. Ve ahí. Sin embargo, dejaréis entre vosotros y ella una distancia de unos 2000 codos. No os acerquéis a ella para saber el camino por donde debéis ir, porque no habéis pasado antes por este camino. ¿Sabes? Hay batallas, y yo creo que a todos nos ha sucedido, que no sabemos cómo pelearlas. Ha habido situaciones donde decimos, ya oré de esta manera, ya hice esto otro, pero no veo por dónde. No veo por dónde. Es un camino que no conocemos. La única manera de conocer el camino es sometiéndonos a Dios para que Él nos muestre por dónde. La gloria de Dios indicó el camino al pueblo de Israel por donde debían caminar. ¿Sabes por qué? Porque ellos no conocían el camino hacia donde deberían ir. Pero ellos iban a ir a pelear una guerra. No sé si tú me vas siguiendo. Entonces, cuando nosotros nos metemos a buscar al Señor, el Señor nos va a mostrar por dónde debemos pelear o cómo debemos pelear. Pero si no nos metemos a buscar a Dios, ¿cómo vamos a saber cuál es el camino que debemos seguir para poder derrotar a nuestros enemigos? Necesitamos ser estratégicos como Josué. Débora fue estratégica, Josué fue estratégico, y él en algunas luchas puso a ayunar al pueblo completo. Josué les dijo, ¿saben qué? Antes de ir a pelear, vamos a ponernos en ayuno y oración y que el Señor nos dirija cómo debemos pelear. Amén. Y lo que el Señor le respondía era, yo voy a pelear por ustedes. Amén. No sé si tú me vas siguiendo. Porque su gloria iba delante del pueblo de Israel. Porque su gloria iba delante de Josué. Porque él sabía cuál era la posición de él como un hijo de Dios. Sabía que él era un sacerdote de Dios. ¿Cuántos sacerdotes hay acá? No. ¿Cuántos sacerdotes hay acá? ¿Y esto es solo para los hombres? No. Las mujeres también. También las mujeres, sacerdotisas del Señor. Sí, amén. Vemos el ejemplo de Débora, Sí, una mujer que era juez en el pueblo de Israel. sí, amén. ¿Me va siguiendo? Entonces, pastor, pero es que yo siento que en mi casa nomás jalo yo solo. Pastor, pero es que yo siento que en mi casa nada más jalo sola. Bueno, éntrale con ganas y pídele al Señor que te dé el camino que debes seguir para pelear por tu casa, Amén. para pelear por tu familia, para pelear por tus hijos. Sí, amén. ¿Me va siguiendo? Entonces, dice la escritura, el verso 5. Entonces Josué dijo al pueblo, conságrense. ¿Qué fue lo que le dijo? Conságrense. ¿Qué fue lo que le dijo? Conságrense. ¿A qué los estaba llamando? A la consagración. A la santidad. A la santidad. La consagración es igual a la santidad. Josué le estaba diciendo, ok, ¿saben qué? Estamos recibiendo la indicación de los oficiales del pueblo que cuando veamos que el arca del pacto comienza
comienza a caminar, nosotros nos vamos a levantar para ir tras ella, porque ellos, el arca del pacto y los levitas, nos van a mostrar el camino que debemos seguir. Escucha esto. El arca del pacto y los levitas nos van a mostrar el camino que debemos seguir. Hay peleas, y yo lo dije aquí hace unos domingos, hay peleas que se van a pelear a través de la obediencia. Sí, amén. ¿Sabes por qué? Porque la gloria de Dios se manifiesta a través de la adoración. Por eso es que los levitas iban detrás del arca, porque ellos entendían lo que cargaba el arca, que era la presencia de Dios. La presencia de Dios se establece en el arca. La presencia de Dios va delante del pueblo, y los levitas van alabando y van adorando, y el pueblo va siguiendo el camino que el Espíritu Santo les va trazando. No sé si tú me vas siguiendo. Cuando tú entiendes que a través de tu adoración, que a través de la presencia de Dios, que a través de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, el Señor te comienza a mostrar el camino que debes seguir para poder llegar a la tierra prometida y poder ser y poder tomar la posición de hijo, para poder establecer lo que el Señor ya te dio desde antes de la fundación del mundo, que es ser bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús. Pero para vivir esa bendición necesito entrar a la presencia, necesito adorar al Padre, y el camino me será trazado para poder sentarme a la mesa como un hijo del Eterno. Lo ve así como que, pastor, ¿qué está diciendo? ¡Despierta, hombre! ¡Despierta! Porque Dios quiere que seas más que vencedor en Cristo. Amén. La cosecha ya está. Ahorita voy a seguir. Verso 6. Y Josué dijo a los sacerdotes: tomen el arca del pacto y pasen delante del pueblo. Mira toda esta historia y todo esto te lo estoy narrando para llegar a un punto. Pero no te me desesperes. Necesito que estés con sentidos abiertos para poder. Yo te estoy hablando de manera profética, iglesia. Y Josué dijo a los sacerdotes: tomen el arca del pacto, y pasen delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Verso 7. El Señor le dijo a Josué: hoy comenzaré a exaltarte ante los ojos de todo Israel, para que sepan que tal como estuve con Moisés, estaré contigo. Mira esto. Lo que Dios estaba haciendo con Josué era lo que el pueblo de Israel estaba pidiendo. ¿Qué pidió el pueblo de Israel? Si realmente Dios está contigo, se va a manifestar como lo hizo con Moisés. Sí. Y Dios le dijo: ok, a partir de hoy yo te voy a exaltar delante del pueblo, para que ellos vean que como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Sí, amén. No sé si usted me va siguiendo. Entonces sigue diciendo el verso 8: además darás órdenes a los sacerdotes de que lleven el arca del pacto, diciendo: cuando lleguen a la orilla de las aguas, digan conmigo, orilla de las aguas del Jordán, se detendrá en el Jordán. Verso 9. Entonces Josué dijo a los israelitas: acérquense. Llevaban una distancia de ¿cuánto? De 2000 codos, 9000 metros. O sea, 9 kilómetros de distancia, porque recuerde que cada 1000 metros es 1 kilómetro. Ellos llevaban de distancia 9 kilómetros aproximadamente de aquí al Cerezo. Llevaban de distancia hacia donde iba el arca del pacto. Pero en esta parte, cuando el arca del pacto llegó a la orilla del río Jordán, dice la palabra de Dios que Josué le dijo al pueblo de Israel: acérquense. Ya se cortó la distancia que había entre el arca del pacto y el pueblo de Israel. ¿Me va siguiendo? Entonces dice el verso 9: Josué dijo a los israelitas: acérquense y oigan las palabras del Señor su Dios. Verso 10. Josué añadió: en esto conocerán, diga conmigo, en esto conoceré. Nuevamente, en esto conoceré que el Dios vivo está entre nosotros. Dígalo. Nuevamente, en esto conoceré que el Dios vivo está entre nosotros. Sigue diciendo Josué: y que ciertamente expulsaré
expulsará de delante de ustedes a los cananeos, a los hititas, a los heveos, a los fereceos, a los gergeseos, a los amorreos y a los jebuseos. En esto conocerán ustedes, nosotros, la iglesia, en que Dios está con nosotros. ¿En qué, pastor? En que Dios va a sacar a todos los feos de delante de ustedes. Sí, amén. ¿Sí me puso atención? Amén. Dice: en esto conocerán que el Dios vivo está entre ustedes. Los llama Josué y les dice: miren, pueblo de Israel, en esto van a conocer que el Dios vivo de Moisés está con nosotros, está entre ustedes. ¿En qué? Preguntó uno por ahí. Y le dice: en que ciertamente expulsará de delante de ustedes a todo aquel que te está haciendo mella, al cananeo, al fereceo, al jebuseo, al hitita, al gergeseo, al amorreo, todo aquel que se ha levantado en contra de tu vida, el Señor lo va a echar delante de ti. No sé si tú me estás entendiendo. La enfermedad, la tristeza, la angustia, la depresión, todo eso el Señor lo va a quitar de delante de ti. En esto conocerás en que Dios está en medio de ustedes. Ahora, iglesia, ¿cuántos hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas? Amén. ¿Cuántos hemos visto cómo Dios ha echado de delante de nosotros algunos de estos espíritus Sí, amén. que acabo de mencionar? Pero ¿por qué regresan a seguir haciendo mella? Es la pregunta. Si Dios ya los echó de delante de mí, ¿por qué regresan a seguir dando lata? ¿Por qué regresan a seguir atacando? ¿Alguien sabe? Porque se vuelve a desobedecer. Porque se vuelve a apartar de la presencia. Soy más los niños que la iglesia. ¿Por qué cree usted que regresan? Porque se olvidan de... Es que me porto bien, pastor. Es que yo me aparto y vivo en santidad. ¿Será eso? ¿O será que realmente sentimos el bienestar y la benevolencia de Dios y caemos a una familiaridad donde decimos: ya Dios hizo y puedo seguir viviendo igual? Sí. Un acomodo. Como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel pedía libertad. Se moría el líder y caían a los ídolos. Otra vez. Y volvían a sentirse fregados. Disculpe la palabra. Volvían a sentirse atacados, subyugados, amedrentados, y volvían a clamar: Señor, levántanos un libertador. Ajá. Help me, ayúdame, auxilio, socorro. No sé de qué manera hemos clamado a Dios. Pero aquí la cuestión es que nosotros tenemos que cuidar nuestro camino. Sí, es, amén, sí. Porque si el Señor hace la obra, el Señor nos liberta, el Señor sana, el Señor restaura. Pero nosotros tenemos que cuidar lo que el Señor ya hizo. Amén. Tenemos que cuidar lo que el Padre ya ha hecho en nuestras vidas. ¿Me va siguiendo? Por eso es que Josué le dijo al pueblo: necesito que se vuelvan a consagrar. Conságrense, santifíquense. Así no diga bien, así es. Amén. Verso 15. Vamos a leer desde el 14. Ponme el verso 14, Johnny. Dice: así que cuando el pueblo salió de sus tiendas para pasar el Jordán, los sacerdotes llevando el arca del pacto delante del pueblo. Verso 15. Y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron en la orilla del agua, porque el Jordán se desbordaba por todas sus riberas
todos los días de la cosecha. No sé si usted me está entendiendo. Vuelvo a repetir. Verso 15. Y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron en la orilla del agua. Mira eso. ¿Los pies de quién? Los sacerdotes Que llevaban. el arca. ¿Los pies de quién? Los sacerdotes Que llevaban. el arca. ¿Qué sucedió? Se mojaron. mojaron. Dice la escritura, porque el Jordán se desbordaba por todas sus riberas todos los días de la cosecha. El Jordán se desbordaba de sus riberas todos los días de la cosecha. El Señor nos ha hablado de una cosecha. Sí. Pero los sacerdotes tienen que aprender a cargar el arca, para que cuando se pise el agua que está hablando del Jordán, escuchen esto, que está hablando del Jordán, entonces las aguas se pueden separar. ¿A dónde voy con esto? En esta parte el agua no representa el Espíritu Santo, el agua representa el mundo. El Señor nos ha hablado, y esto lo estoy recibiendo ahorita de parte de Dios, el Señor nos ha hablado acerca de una cosecha. Amén. La cosecha ya está lista para ir a trabajar, pero no hay sacerdotes que estén cargando el arca para poder pisar Santo el agua del Cristo. Jordán y que se abran para poder traer la cosecha y pasar al otro lado. ¿Hacia dónde voy con esto? El agua representa el mundo. ¿La maldad ha aumentado aquí en este pueblo, sí o no? Sí. La maldad ha abrumado al pueblo. La maldad se ha desbordado más que otras veces en el tiempo de la cosecha. La cosecha del Padre ya está lista para esta casa, pero lo que esta casa necesita entender es que necesitamos santificarnos, necesitamos apartarnos, necesitamos consagrarnos para cargar la presencia del Eterno. Y cuando nosotros salgamos para pisar el Jordán y el agua llegue a los tobillos, entonces el Jordán se abra y nosotros podamos pasar en seco, porque la maldad sí se ha aumentado. El mundo está jalando jóvenes, pero cuando nosotros cargamos la gloria de Dios, las aguas se tienen que abrir para poder pasar en seco e ir al otro lado y poder hacer la obra del Eterno. ¿Sabes qué quiero decirte con esto? Las aguas han querido detener al pueblo de Israel. Sí. Pero nosotros necesitamos ser portadores de la gloria. Dice, verso 16, las aguas que venían de arriba se detuvieron y se elevaron a un montón, a una gran distancia en Adán, la ciudad que estaba al lado de Sarepta, las aguas que descendían hacia el mar de Araba, el mar salado, fueron cortadas completamente. Así el pueblo pasó hasta estar frente a Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor estuvieron en tierra seca en medio del Jordán, mientras que todo Israel cruzaba sobre tierra seca hasta que todo el pueblo acabó de pasar el Jordán. Lo único que puede partir el mar en este pueblo es la presencia de Dios. Amén. No sé si me están entendiendo. ¿Me están entendiendo lo que Sí, quiero amén. decirle? ¿Qué quiero decirle con esto? La maldad sí está aumentada, claro. La maldad se desborda de los límites de la sauceda, por decirlo así. Ajá. Pero nosotros como iglesia tenemos que cargar la gloria de Dios Amén. en nuestra vida, para que las aguas se partan y el pueblo de Israel pueda pasar en seco. ¿Cuándo era cuando se desbordaba el Jordán? En el tiempo de la cosecha. Estamos en un tiempo de cosecha, pero necesitamos pasar al otro lado para poder cosechar.
¿Cómo lo vamos a hacer si tenemos miedo de hablar? ¿Cómo lo vamos a hacer si decimos yo no sé nadar? No sé si me estés entendiendo lo que quiero darte a entender o lo que estoy hablando a través de lo que el Señor nos ha hablado. Es que hay gente que se detiene de hablar la palabra de Dios. Hay gente que se detiene de compartir. ¿Por qué? Porque no se ha consagrado y no se ha santificado. ¿Qué es consagrar? Apártate de lo malo. Pastor, pero me gusta la chelita todavía. El Señor reprenda la chela. Pastor, me gusta esto, me gusta aquello. Bueno, quédate entonces en el Jordán, porque habrá un grupo que pasará del otro lado. Amén. Es que Dios te llama a tomar decisiones. Así es. Decisiones que duelen, decisiones que son tajantes, decisiones que determinarán tu vida. ¿Me vas siguiendo? Ahora, Josué, santo Dios, Josué capítulo 5. Versículo del 1, versículo 1. Vamos a leer. Quisiera darle mucho, pero estoy tratando de sintetizar. Josué capítulo 5, recuerden que el pueblo de Israel estaba pasando ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde? El pueblo de Israel con Josué, ¿hacia dónde estaba pasando? Hacia la tierra prometida. Hacia la tierra prometida. ¿Qué cruzó? Jordán. El Jordán, muy bien. El pueblo de Israel, Josué, a través de la presencia de Dios, junto con los sacerdotes, pisan el agua, se abre el mar, cruzan el río Jordán, se abre el río, cruzan el río Jordán y van rumbo a Jericó. ¿Me va siguiendo? En Jericó